Bienvenidos y bienvenidas a Capital Empresa. Hay cosas que todos sabemos que llegan, pero aún así nos pillan tarde. La declaración de la renta es una de ellas, porque muchos siguen pensando que esto empieza cuando Hacienda llama a la puerta, cuando en realidad empieza mucho antes. Empieza en cada decisión financiera, en cada gasto, en cada ingreso mal planificado. No es un trámite, es estrategia, y quien no la entiende así acaba pagando más de lo necesario en todos los sentidos. Hoy en nuestro espacio Visión Financiera vamos a poner orden a todo esto, a hablar de cuándo empieza de verdad a jugarse la partida de la renta y por qué los que van por delante no improvisan, planifican. Pero claro, aquí hay una segunda capa, porque planificar, decidir, anticiparse no va solo de números, va de mentalidad, de cómo piensas, de cómo actúas y de hasta dónde estás dispuesto a asumir el control de tu negocio y de tu vida financiera. Así que después hablaremos de la mentalidad empresarial, que separa a los que reaccionan de los que construyen y por qué muchas veces el mayor cambio no está fuera, está dentro. Así que arrancamos Capital Empresa. Y precisamente para hablarnos de cuándo realmente tenemos que empezar a planificar nuestra declaración de renta, contamos con la participación, como cada semana, de nuestro colaborador, Iván Méndez, asesor financiero, en su espacio Visión Financiera. Iván, bienvenido. Buenos días, Montse, ¿qué tal? Muy bien. Hoy otra vez te tengo lejos, ¿eh? Hoy me tienes lejos. Hoy me tienes más lejos hoy que el otro día, ¿eh? Sí, vamos, pues se te echa de menos Sí, ya. sí, hoy estoy en la otra punta de España, estoy en el sur total. En el sur total, vale. En el sur total. Estoy en Granada, Ah, muy bien, muy bien. Así que, Hoy no vamos a hablar de, bueno, eso que cada año nos llega, ¿no? La declaración de la renta, que parece que tenemos que empezarla cuando se abre, ¿no? Ahora puedes hacer el borrador, ahí empieza la renta. Y tú nos dices que casi que no. Claro. La gente lo que normalmente hace es precisamente eso, ¿no? Llega el borrador, ven si le toca pagar y se cabrean un poco, y si les toca devolver, pues perfecto. Entonces le dan al botoncito de aceptar y allí ya han hecho la renta. Ya el trámite ya lo tenemos solucionado, ¿no? Entonces aquí realmente es donde está el problema. Básicamente porque la mayoría de gente piensa que esto es un trámite puramente administrativo y la realidad es que no es así, ¿no? Es la consecuencia de un montón de decisiones financieras que has ido tomando durante todo tu año anterior, porque recordemos que la renta que hacemos este año es el ejercicio del año pasado. Entonces, ya no podemos planificar para esta renta. Tenemos que estar planificando todo este año para la renta del año que viene, que esa es la parte fundamental, ¿vale? Entonces, realmente empiezas a decidir cuándo planificar tu renta en el momento en el que decides si inviertes o no inviertes, en el momento en el que si emprendes o no emprendes, o si planificas o no planificas. Y quien entiende todas estas reglas, pues juega este juego con bastante ventaja, la verdad. ¿Cuál es para empezar por el principio, cuál es el error más habitual a la hora de plantearnos la renta? Básicamente, una, lo que decía, de aceptar el borrador. ¿Sí? Dos, no contar con un gestor, y ya sabéis que no soy muy fan tampoco de los gestores. Creo que son básicamente gente que se dedica a sumar y restar y te hacen poca optimización fiscal. Pero contar con un gestor para estos casos sirve bastante, porque a veces el borrador no viene exactamente todo lo que podría venir y vemos que nos devuelven algo de dinero. Pues si me devuelven ya me está bien, y apretamos el botón y a lo mejor te tenían que devolver más. Entonces, pagar esa declaración de renta creo que es interesante,
pero el mayor error es intentar meter tickets, facturas y hacer pequeños ajustes. O sea, eso no te va a solucionar nada en la renta. La renta se puede optimizar de manera mucho más grande, se pueden hacer decisiones muchísimo más importantes, básicamente porque el sistema fiscal incentiva un montón de cosas, entre ellas la inversión, la innovación, la creación de empresas, la generación de empleo, la sostenibilidad, la cultura. O sea, como puedes ver, hay un amplio abanico de cosas en las que podemos decidir invertir para gestionar mejor nuestra renta, ¿no? Normalmente todo esto que nos estás comentando, ¿no? Entiendo que por desconocimiento, ¿vale? Mucha gente no... Porque claro, aquí me pones inversión, innovación, creación de empresas. No todo el mundo, no todo es para todos. Entiendo, pero Correcto. sí que tienes, como dices, un abanico muy grande para empezar a ver dónde te interesa empezar a planificar tu renta, en qué sector, de qué manera y en qué parte quieres poner tu dinero para que luego sea un incentivo de tu renta. Correcto. Vamos a repasar unas cuantas, por no decirte prácticamente todas, para que la gente vea que se puede invertir en muchas cosas. Eso te aplica deducciones directas dentro de la renta, ¿no? Y voy a empezar por una muy poco conocida, que es la inversión en empresas de nueva creación, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para que la gente tenga más o menos los números, bueno, el objetivo de esto está claro, es incentivar el proyectos nuevos, pero para que la gente tenga más o menos números, puedes invertir hasta 100.000 euros dentro de una empresa de nueva creación y el 50% es deducción directa de la renta de este año. Uh-huh. Sí que es verdad que hay ciertos matices, como que tiene mucho que ver la parte que ganas tú anualmente, etc., ¿vale? Y luego que esta inversión tiene que mantenerse dentro de la empresa entre 3 y 12 años. Y la empresa tiene que ser una empresa real y una empresa con todos los requisitos específicos de una empresa que acaba de crearse. O sea, no es aquello que... Esto no es fraude fiscal, no monto una empresa para meterle dinero y aprovecharme de esto, ¿eh? Ajá. ¿Hay un mínimo de inversión? Me decías que el máximo eran esos 100.000 euros al año, pero ¿hay un mínimo de inversión? Va a depender de la empresa. Vale. O sea, yo te puedo contar, yo acabo de invertir en una empresa de nueva creación. El ticket es un ticket relativamente alto. Pero ya te digo, acabo de invertir en ello, entre otras cosas porque el proyecto me interesa y me voy a deducir dinero de cara a mi renta del año que viene. O sea que esta inversión es más habitual de lo que la gente cree. ¿Es para todo el mundo? Lo que hablábamos, no son todas las inversiones para todo el mundo, pero esta inversión, pues por ejemplo, a mí me viene muy bien, es un proyecto en el que creo. Es un proyecto de agrario y una empresa que se va a dedicar a un tema agrario y es un proyecto en el que creo y me viene perfecto para poder no solo hacer una inversión en una empresa y formar parte de esa sociedad empresarial, sino que además, o sea, yo no soy socio de la empresa, sino que tengo una pequeña participación dentro de ella, sino que además me va a beneficiar en la renta del año que viene. Una vez hemos visto esta parte de inversión en empresas, también hay inversión, creo, en producción audiovisual. ¿Por qué concretamente este sector? Que a muchos les puede llamar la atención también. Bueno, básicamente porque lo que hablábamos un poco del empleo, sí que es cierto que la producción audiovisual no solo es cuando montan la película o la obra de teatro, es todo el entorno que tienen alrededor, ¿no? Aparte del tema de la cultura y demás, ¿no? Pero es todo el entorno de todo lo que se tiene que contratar, desde vestuarios y gente que te tiene que hacer los vestuarios, maquilladores, etc. O sea, tienen todo un entorno y esta es esto sí que es ya quizás más sonado, lo de la inversión en producción audiovisual. Quizás ya es más sonado porque ya llevan tiempo haciendo anuncios incluso en televisión de este tipo de inversiones, ¿no?
Y esto exactamente lo mismo. Aquí, si haces una inversión de unos 20.000 euros, esto te puede generar un beneficio aproximado entre 5 y 6.000 euros en tu renta, dependiendo un poco de la estructura concreta de cada proyecto, ¿no? Y aquí los inversores tienen que entrar también de una manera muy específica, tiene que tener alguien que les ayude a hacer este tipo de inversiones, porque no es fácil encontrar gente seria y responsable que se dedique a hacer este tipo de inversiones. Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de decidir todo este tipo de inversiones, con quién lo hacemos y dónde al final dónde acabamos poniendo nuestro dinero. Pero ya te digo, o sea, es una inversión bastante conocida a nivel cultural. Ha habido anuncios y demás del Ministerio de Cultura de invierte en proyectos de audiovisuales y demás. Esto se ha promocionado bastante. Vamos a ver ahora la inversión en I+D+I. La de investigación, de desarrollo. Cuéntanos. Pues exactamente lo mismo, lo que estábamos hablando de innovación. Al final aquí tienes que entrar a través de una asociación de intereses económicos. Esta asociación de intereses económicos es la que hace la inversión dentro de estos proyectos y aquí el tramo es bastante largo porque va desde el 12% hasta el 42%. O sea que aquí es un tramo bastante grande, te puedes ahorrar, o sea, te puedes ayudar de bastante dinero aquí. Y exactamente lo mismo, poniendo un ejemplo, una inversión de 15.000 euros en un proyecto de innovación podría generarte deducciones entre 1.800 y 6.300 euros. Estamos hablando ya de bastante capital, entonces aquí podemos meter mucho dinero en un proyecto de innovación y salir bastante beneficiados a la hora de hacer la declaración de renta. Sí, donde también vemos que hay deducciones en nuestra renta, podría ser invertir en eficiencia energética, que este es un sector que ahora está muy de moda y muy en auge. Sí. Sí, aquí se han hecho varias cosas respecto a ello, ¿no? Principalmente el más conocido y el más común, la instalación de placas solares en tu casa para beneficio propio. Entonces, a partir de esas inversiones y demás, pues hay un 20% para mejoras básicas, un 40% si se reduce significativamente el consumo energético, un 60% para rehabilitaciones energéticas completas. O sea, se ha hecho mucha promoción de ayudas precisamente para solucionar todo el tema del problema energético y el intentar mitigar todo lo posible el consumo, ¿no? Y para hacernos una idea, pues exactamente lo mismo, una reforma energética de unos 8.000 euros podríamos tener una deducción entre 1.600 y 4.800. Esto a priori, que ahora, por ejemplo, no hablo ya en el tema de rentas de las deducciones que se daban a la vivienda o a la gente que había comprado anterior al 2013, pero sí que es cierto que si yo tengo una vivienda que puedo mejorarla energéticamente y hago este tipo de obra, al final, gracias a mi vivienda, voy a poder deducirme una gran parte de dinero. Entonces, claro, eso es muy interesante precisamente por eso. Eso te iba a preguntar ahora, que lo que invertimos en nuestra propia vivienda también cuenta como inversión para la renta, ¿no? Sí, básicamente porque es la eficiencia energética de tu propia vivienda. Entonces, todo eso va a contar para meterlo dentro del gasto de renta. Y esto no es un ticket de gasolina del coche. Claro. Estamos viendo volúmenes bastante altos. No tenemos que ir rebuscando los tickets de la gasolina del coche, que a ver si nos los dejan meter, que algunos tampoco no nos dejan meter los tickets de gasolina del coche. Y ahora vamos a ver uno que ya es un clásico, creo yo, que es el que conoce, creo que la mayoría de ciudadanos, que tenemos que hacer la renta, que es el plan de pensiones. El plan de pensiones. Sí, lo que pasa es que aquí hay un matiz importante y esto no es una reducción directa en cuota, sino que esto lo que reduce es la base imponible, ¿vale? Que es la diferencia. Y aquí yo personalmente los planes de pensiones creo que han perdido un poco de tirón respecto al resto de inversiones, entre otras cosas porque se ha ido bajando cada vez más el máximo de las aportaciones, ¿no? Yo cuando empecé en este sector, los planes de pensiones podías
invertir 8.000 euros anuales y ahora ya solo 1.500. Entonces, claro, la gente, pues estos 1.500 euros ya no le interesan tanto como los 8.000 que se podían hacer antiguamente, ¿no? Claro. Pero para que la gente se haga un poco una idea, una aportación de 1.500 euros en un tipo marginal del 37%, pues esto puede suponer aproximadamente 555 euros, ¿vale? Entonces, no es mucho, pero si tú estás teniendo un pago de renta de 1.000 euros, pues de esta manera pues te has bajado este tipo marginal y más o menos te estás compensando la mitad de la renta. Bueno, también es buena. Sí, o sea, todo suma. Claro, aquí, es lo que te iba a decir, todo aporta. Claro, todo suma. O sea, esos pequeños gastos suman, este tipo de inversiones, todo suma. Lo que pasa es que sí que es cierto que a mí me gusta que la gente vea que hay un mundo más al conocido y no quedarnos única y exclusivamente en la base, ¿no? Y en lo que te decía al principio. No, voy a buscar los tickets, voy a buscar las 4 facturas, voy a ver si puedo pasar este gasto, pues voy a ver si puedo pasar este otro gasto. Tenemos opciones un poquito más grandes y un poquito más que se puedan optimizar y que te van a ayudar de verdad a tener una renta un poco más liviana a todo aquel que le toque pagar. Y vamos ahora a la parte de donaciones, esta parte que también nos desgrava en la renta. Sí, esto creo que es menos conocido. Sí que es verdad que ha habido un poco de ruido algunas veces y tal, pero creo que es menos conocido y creo que es quizás una parte a la que todo el mundo se puede deducir y sobre todo en el primer tramo es una deducción bastante grande, con lo cual creo que todo el mundo deberíamos poder aportar, ¿no? Básicamente las donaciones también tienen un tratamiento fiscal interesante. Los primeros 150 euros donados tienen una deducción del 80%. Me parece una muy buena deducción, o sea, y 150 euros los podemos donar prácticamente todos. Sí. Siempre hago el mismo matiz, pero salvando excepciones de gente que lo está pasando realmente mal, pero creo que 150 euros, cualquier familia que tenga una economía medianamente saneada puede permitirse estos 150 euros y de estos 150 euros, pues ese 80% te entra directamente como deducción en la renta, con lo cual no vas a aportar esos 150 euros. Una persona que le salga tanto a pagar como a devolver, pues ese 80% le va a beneficiar, ¿no? A partir de esa cantidad, el porcentaje puede situarse entre el 35 y el 40%. Va a depender también un poquito de cada situación y luego, no te quiero mentir, pero si no recuerdo mal, si aportas durante 3 años consecutivos a la misma entidad, me parece que subes al 45%. Y aquí un ejemplo claro, una donación de 1.000 euros puede generarte una deducción aproximada de unos 420 euros. Pero aquí, más allá de los números, hay algo mucho más importante, porque a veces lo único que hablamos es dinero y aquí hablamos de otras cosas que tienen mucho más impacto, ¿no? Hablamos de investigación, hablamos de esperanza, hablamos de personas que han conseguido movilizar a miles de personas en momentos difíciles, personas como Pablo Raez, que consiguió concienciar a todo un país sobre lo importante de donar médula, entre ellos a mí. A Elena Huelva, que con su mensaje de fuerza y actitud consiguió inspirar a millones de personas. A Chisco Quesada, que también visibilizó la importancia de seguir investigando y no rendirse. Y últimamente a Mara Camaño, más conocida como la princesa futbolera, que ha dejado un ejemplo de lucha y de energía que ha llenado a muchísima gente. Así que hay decisiones financieras que no solo mejoran los números, también pueden contribuir a la mejora de muchas personas. Todas estas personas nos han ido dejando durante estos años, Chisco Quesada y María ha sido más reciente, pero creo que han sido todos un ejemplo y siempre intento darles recuerdo porque me parecen una gente que ha hecho mucho por esto y que lo que te decía al principio, ¿no? Que estos 150 euros, yo entiendo que haya gente que no pueda donar 1.000, 2.000, 3.000, pero estos 150 euros que esta donación, el 80% va repercutido directamente a tu renta, creo que es muy interesante hacer este tipo de donaciones para investigar pues cosas como el cáncer, ¿no? Antes de finalizar y viendo todas las opciones que hemos repasado,
para aquella persona que ahora nos está escuchando y quizás se plantee decir, bueno, nunca es tarde, voy a empezar a planificar, tengo algún dinero que podía utilizarlo para esto, no invertirlo para que después tenga un retorno en mi renta. De todas las opciones que hemos visto, ¿cuál es para ti la más, no digo la mejor porque cada uno tiene su cosa, ¿no? Pero la que tú aconsejarías? Claro, aquí va a depender mucho del importe. O sea, yo como aconsejar siempre voy a aconsejar donaciones, básicamente porque creo que es el impacto social más grande. Pero olvidándonos del impacto social, yo lo que te decía al principio, yo ahora mismo acabo de invertir en una empresa, es una empresa agraria que va a dedicarse al cultivo del pistacho. ¿Sí? Y los números que me pasan del retorno a futuro son bastante buenos, con lo cual para mí esa es a días de hoy la mejor inversión que se puede hacer. ¿Y tú para qué? Pero te repito. Sí, perdón. No, te repito que este caso es un caso muy concreto, es una empresa que me han presentado, que conozco, que tengo plena confianza y he hecho una aportación aquí precisamente por los dos motivos. Una, porque le veo la rentabilidad al negocio y otra, porque a nivel fiscal me voy a deducir una gran parte de dinero. Uh-huh. Y la cantidad, es decir, porque hay mucha gente que a lo mejor piensa, bueno, por 200 euros que no me vale la pena, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto es para gente que invierte a partir de 5.000, 6.000, 7.000 euros. Pero hemos visto, sobre todo en la parte de donaciones, que con poquita cosa podemos empezar a optimizar. Sí, o sea, en donaciones desde 150 euros empiezas a optimizar, o sea, hasta 150 euros empiezas a optimizar, no son necesariamente los 150 euros, 50 también, o sea, al final es dependiendo un poco del dinero que nos acepten en esa donación, pero lógicamente es lo que te decía, esos 150 euros tienen ese 80%. A partir de allí, pues seguir con los planes de pensiones. Si no tienes una economía muy boyante, pues haces un ahorro periódico en el plan de pensiones, te lo vas a deducir también. O sea, si haces mejoras en tu casa en el tema energético, hemos visto que también. Si haces aportaciones a empresas, hemos visto que también. O sea, hay muchos niveles, va a depender de la economía de cada uno, ¿no? Pero ya te digo que hay un rango bastante amplio de cosas que se pueden hacer y que la gente no tiene tanto el conocimiento de todo esto. Un poco por lo que te decía al principio con el tema de las gestorías, ¿no? Porque no hay tanta gente que se dedique puramente a la optimización fiscal en este país. Entonces, al final llegan y, pues sí, pues más o menos el borrador está bien, te faltan aquí 2 apuntes de 4 cosas y te he solucionado 4 cosas más. Ya, pero dime qué tengo que hacer el año que viene. Si es que esta ya sé que no puedo hacer nada, pero cuéntame qué tengo que hacer el año que viene. Entonces, aquí pues la gente ya tiene un mapa o una guía del total de cosas que se pueden hacer de aquí al año que viene para poder mejorar nuestra renta del año que viene. Pues Iván, importante. Dime. Importante consejo. Me ha leído la cámara, me he adelantado, pero no ha sido casualidad. Importante consejo. No lo dejemos para última hora. ¿Vale? Porque cuando hacemos este tipo de inversiones y si las dejamos a última hora, Hacienda puede sospechar y puede empezar a reclamarnos más documentación de la requerida, ¿vale? Entonces, porque Hacienda siempre tiene sospechas, ¿vale? Entonces, intentemos empezar desde abril al abril del año que viene en la optimización de nuestra renta. No esperemos el día 28 de diciembre hago una inversión de no sé cuánto para que el año que viene mi renta sea mucho mejor. Bueno, pues Hacienda probablemente te va a decir, a ver, envíeme la documentación de todo lo que ha invertido, que a ver qué es esto. Entonces, vamos a hacer la optimización fiscal de manera progresiva en el momento en el que toca, ¿vale? Pues, Iván, ya estamos en tiempo, como siempre. Muchísimas gracias por la información. Aquellos que nos escuchen, ya sabemos que este año no hay tiempo, pero para el año que viene quedan muchos meses, así que tenemos tiempo todos de hacer algo por deducirnos cositas el año que viene en la renta. Iván, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. A ti, Monse. Que vaya bien. Adiós. Chao.
Cada día, de lunes a viernes, os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa. Hay una realidad incómoda que muchos empresarios prefieren no mirar de frente. No es el mercado, no es la competencia. Muchas veces el verdadero límite de un negocio está en quien lo dirige. Porque puedes tener una buena idea, incluso facturar, pero si todo depende de ti, si no puedes soltar, si cada decisión se convierte en un cuello de botella, eso no es crecimiento, es supervivencia disfrazada. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque hay quienes han decidido dejar de improvisar, de apagar fuegos y empezar a construir empresas que funcionen de verdad, con estructura, con foco y con resultados. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, de mentalidad empresarial, de decisiones que marcan la diferencia y de lo que hay que hacer de verdad para pasar de tener un negocio a tener una empresa. Hoy nos acompaña Pedro García, él es trainer de Level Up, una de las compañías que más ha trabajado con empresarios en España para llevar sus negocios al siguiente nivel. Pedro, bienvenido. Hola, muy buenas, muchas gracias. Pedro, Level Up, desarrollo, habláis mucho de resultados reales. ¿Qué está haciendo mal hoy la mayoría de empresarios en España para que esto no sea del todo así? Sí, bueno, en este momento el empresario, el emprendedor, cualquier persona que salta o que da el salto con este emprendimiento tiene conocimientos reales de cuál es su formación. Un fontanero te sabe cambiar un grifo, un electricista sabe meter cables, pero al final el problema está en la capacitación general de cómo gestionar o cómo llevar un negocio. Todo esto depende de cada uno de nosotros, y si no nos formamos en también el resto de las partes de lo que incluye la empresa, toda la parte administrativa, toda la parte de contabilidad, pues es complicado el que el negocio vaya como debe, y justo lo que has dicho tú, entramos en ese modo bombero, en apagar fuegos diariamente y estar siempre en lo que yo llamo la rueda de la rata, es correr, correr, correr y nunca ver resultados, y al final hacemos ese cuello de botella que también comentabas. De hecho, tenéis una frase que creo que lo define muy bien, que es la de que un negocio solo puede crecer hasta donde crecen las capacidades de su líder. Correcto, efectivamente es lo que te comentaba antes. La capacidad de cada una en este caso, de los empresarios, van a marcar cuál es el límite hasta donde tu empresa crece. De hecho, es algo que vemos habitualmente. Empresas que están atascadas, que están en un volumen de facturación más o menos estable, que por cierto, que una empresa tenga un nivel de facturación estable, algo que en lo que no crece muere. Con lo cual, si tú mismo no te capacitas, no trabajas en ti mismo y no trabajas en tus capacidades, evidentemente tu empresa nunca va a dar el salto al siguiente nivel. Y nosotros, a través de años y años de formación con pequeña y mediana empresa y autónomos, emprendedores, pues hemos visto que los resultados tras pasar por nuestras formaciones pues se ve claramente en cuanto a facturación, beneficios, y bueno, eso es lo que más nos llena a nosotros, que es cambiar vidas en este caso. Después de tantos años y después de más de 50.000 empresarios formados, que se dice pronto, ¿qué patrón se repite, dirías que se repite siempre en los negocios que no acaban de despegar? Claro, al final todos los negocios, como te digo, pasan por ese cuello de botella, pasan porque la persona que está al frente de ese negocio quiere, digamos,
coger o no soltar o no delegar partes importantes del negocio, como puede ser tema de ventas, tema de presupuestos, tema de contabilidad, y eso es una de las razones que pasan o que ocurren para que la empresa no crezca. Luego también tenemos un problema en cuanto a que el propio empresario o el propio empleado se enamora de su producto y digamos que hace la venta como le gustaría se le hicieran a él y no se centra en el cliente, que al final es quien te va a comprar el producto y es hacia donde tenemos que encarar esa venta emocional que tenemos que hacer para que el cliente nos pueda comprar. Luego, además, otro de los errores comunes que tenemos es el fijar los precios. Normalmente marcamos esos precios a la baja, o sea, cogemos cuál es la competencia, porque es difícil que trabajemos un producto o servicio que nadie haga, con lo cual cogemos el precio de la competencia, bajamos esos costes y salimos al mercado. ¿Qué pasa? Bajas el precio de venta, los costes van a ser muy similares, con lo cual bajas tu competitividad. Y luego, en este caso, no tomamos realmente medidas de todo lo que está ocurriendo en nuestra empresa. Medidas en cuanto a cuál es el coste, cuáles son los beneficios, y el no tener todos esos datos es lo que nos impide que podamos tomar decisiones empresariales que normalmente las tomamos por emociones, por la emoción que tengo yo en ese momento, y sin embargo, si tuviéramos esa estructura de números, pues podríamos tomar las decisiones de una manera fría y con esos números para poder crecer y para poder aumentar. Al final, esas son digamos, lo que se repite en cada uno de los empresarios que nos encontramos a día de hoy. Pedro, en vuestro método insistís mucho en la acción. ¿Qué porcentaje del éxito es conocimiento y cuánto es ejecución real? A ver, evidentemente el tener conocimiento es muy importante. Al final, la gente o la persona que sea emprendedor, que tenga ideas, que tenga proyectos, está ahí, puede estar formándose cantidad de tiempo en cuanto a estudio, en cuanto a revisión, pero si esos proyectos, esas ideas, no las pones en marcha, aunque sea de una manera imperfecta, nunca vas a poder llegar a lanzar esa idea. Te vas a centrar en ese estudio, en ese conocimiento, en sacarlo de manera perfecta, pero no vas a alargar. Entonces, yo te diría que es un 80-20, la parte de acción es muy, muy, muy importante y es, en este caso, lo que falta a nivel empresarial. Ese tomar acción, ese echar hacia adelante y una vez que tenemos esa idea, ejecutarla, aunque sea de manera imperfecta. Ya habrá tiempo para ir puliendo cosas, para ir modificando cosas, pero yo animo a todo el mundo a que entre en acción y ya luego iremos viendo. Por lo que, a raíz un poquito de lo que nos estás contando, entiendo que en las decisiones es donde la mayoría se deben bloquear. Porque lo que dices tú, el conocimiento está, pero luego tienes que pasarlo a la acción, tomar decisiones y hacer cosas, si no, se queda en conocimiento y ya está. Entonces, ¿por qué cuesta tanto tomar ciertas decisiones en la empresa, incluso cuando sabemos lo que hay que hacer? Es decir, sé que tengo que hacerlo, pero nunca acabo de hacerlo. Sí, esto al final es como todos sabemos que el tabaco es malo ya. Y aún así la gente sigue fumando. Buen ejemplo, pues buen ejemplo. Caso, no, es el mejor ejemplo. O sea, sabemos que es malísimo, todos seguimos fumando y en este caso en la empresa es igual. Todos sabemos que necesitamos subir márgenes. Todos sabemos que tenemos que salir a vender, todos sabemos que tenemos que hacer determinadas acciones, pero ¿qué es lo que pasa? Lo primero que nos aplica es el miedo a que no salga todo de manera correcta, es el miedo a que lo que estemos haciendo no cumpla con nuestros requisitos o con lo que nosotros pedimos. Entonces, tenemos, como decía antes, vamos a intentar saltar ese miedo y a empezar a actuar.
el problema al final es lo que hablábamos, es esa mentalidad, eso que nos encierra y que nos hace que salir de nuestra zona de confort o que salir de la zona donde nos sentimos cómodos, pues nos cueste más. Y en este caso, como hablamos, esto lo que nos impide es crecer y tomar decisiones para nosotros importantes y para nuestra empresa también, claro. De hecho, y para quien no os conoce, lo comento, vosotros en vuestro método trabajáis mucho la mentalidad del empresario, porque entiendo que ahí hay muchas veces está la raíz del problema. Correcto. Yo diría que al final, no vamos a decir un 100% porque no es así, pero sí es verdad que la parte de mentalidad, lo que cada uno piensa en sí mismo, igual que la capacidad del empresario hace que subas o no el nivel de tu empresa, la mentalidad, esos miedos, esas creencias que por suerte o por desgracia, hemos ido adquiriendo con el paso del tiempo. Si no desbloqueamos la parte de mentalidad, es imposible que tomemos acciones que, como decíamos antes, sabemos que tenemos que tomar. Ujú. Y en este caso es igual. Además, siempre tendemos a pensar en un negocio, en una pequeña empresa, siempre trabajamos lo que es el corto plazo de manera errónea. Igualmente sabemos que tenemos que trabajar en largo plazo. Pero claro, ¿qué es lo que necesitamos? Poner un anuncio en internet, que nos llamen los clientes, vender, y no estamos creando esas estrategias que es lo que va a hacer que la empresa crezca, que son estrategias a largo plazo. Y ahí también es uno de los errores que cometen a día de hoy los empresarios. También tenéis una idea muy potente, creo, en vuestro enfoque, que es hay que conseguir que el negocio funcione sin ti. Esto entiendo que muchos empresarios, deben sudar cuando oyen esta frase. Sí, sudan a chorros al final. Piensa que tú coges ahora mismo el teléfono y si te digo, mira, hazme un favor, vamos a ponerlo en silencio 3 horas. Bueno, hay gente que le empieza a entrar taquicardia, ni más si les dices que estén 3 días desconectados. Al final tenemos esa sensación de que nadie podrá hacer el trabajo como nosotros lo hacemos. Y evidentemente es una creencia que es errónea porque mira tú si hay gente capaz de de llevar la contabilidad mucho mejor que yo, que no estoy formado en eso, con lo cual el problema es el delegar, el problema es el soltar. Si todo pasa por nosotros, al final pasa a ser ese cuello de botella y como te digo, el no poder delegar es lo que más daña a la empresa. Y te voy a decir algo que yo realmente pienso. Si estamos comiéndonos el marrón que tenemos con ser empresarios, con tener un negocio, ¿de qué sirve echar 12, 14 horas, 16 horas a un negocio? Joder, estamos aquí no para tener un autoempleo, sino para Uh-huh. para generar ese tiempo, esa libertad, eso que a nosotros nos lleve a disfrutar de la vida, a disfrutar del tiempo. Eso no se puede conseguir si no delegas, si todo pasa por ti. Pedro, cuando hablamos de empresa es inevitable no se puede evitar hablar de dinero. ¿Por qué dirías tú que hay tantas empresas que facturan mucho pero que siguen ahogadas? Claro, el principal problema es por el tema de los márgenes. Como hemos comentado, si tú tienes un margen bajo, o sea, si tú has cogido para empezar el precio de la competencia, lo has bajado, has estrechado ya a partir de ahí tu margen, ahí es cambiar, digamos que estás cambiando las gallinas que entran por las que salen, porque luego tienes que incluir todos esos gastos de estructura, gastos operativos, Uh-huh. etcétera, etcétera. Y evidentemente la empresa no es consciente de que tiene que el negocio no pasa por
ganar lo justo, pasa por intentar subir los precios, pero evidentemente subir precios tiene su aquel, y no podemos subir precios porque te van a tachar de caro y te van a dejar de comprar. Está claro que lo que tenemos que hacer es aumentar esos márgenes. Para eso tenemos que aumentar el valor de nuestro producto o servicio que estamos ofreciendo, y si no es así, como decimos, seguiremos en la rueda de la rata, seguiremos cambiando dinero, y no tendremos ese tiempo que hemos querido tener para ser empresarios en este caso. De hecho, en Level Up habláis de liquidez y de rentabilidad como dos pilares. ¿Qué dirías que es más peligroso? ¿No vender o no saber gestionar lo que vendes? A ver, cualquier cosa es peligrosa. Al final, si tú no tienes un líquido, si la empresa no genera dinero, va a llegar un momento en que, una vez que llega trimestre, impuestos de sociedades, etcétera, etcétera, todo el dinero, todo ese beneficio, todo ese líquido que vas generando va a verse mermado por los impuestos que todos tenemos que pagar. Esto es algo que tenemos que tener claro, y es así. Y si no vendemos, evidentemente no vamos a conseguir esa liquidez. Entonces, en respuesta a tu pregunta, creo que es igual de peligroso el no generar líquido como el no vender a la hora de trabajar y a la hora de funcionar en la empresa. Estamos hablando mucho de números, pero al final las empresas son personas y las cosas las acaban ejecutando personas. ¿Por qué cuesta tanto en las empresas construir equipos que realmente funcionen? A día de hoy, yo personalmente creo que el empresario, como decíamos antes, le cuesta delegar. Siempre pensamos que nosotros lo haríamos mejor. Y el primer error que cometemos los empresarios es el no generar procesos, el no generar, digamos, cómo cada una de las personas que entran en nuestro equipo tienen que actuar. Entonces, cuando tú vas a un sitio en la que no tienes claras cuáles son tus funciones, no tienes claras cuáles son las tareas a realizar, y mucho menos el cómo se realizan. Entonces, en ese momento, la persona, el equipo que tienes ahí empieza a quemarse, empieza a generar ciertas dudas, y en cualquier momento, o en el momento que te llegue la oportunidad de cambiar, pues vas a cambiar. Entonces, todo pasa por ordenar la empresa, por crear procesos y por generar un ambiente de trabajo en el que estés dispuesto a estar y en el que te sientas a gusto. A día de hoy, además, los empleados, con la capacidad que hay tecnológica en cuanto a teletrabajo, descentralización del trabajo laboral, pues eso al final hace que las oportunidades sean mucho más, y hay algo que se llama salario laboral, que todos hemos oído hablar cantidad de veces, que si no lo tenemos en la empresa donde estamos ahora, o el empresario no se ha centrado en él, pues al final acaba perdiendo ese equipo, con la consecuencia de que tiene que volver a formar a otra persona, tiene que volver... Son errores comunes, en el día a día. Nos hablabas de esos procesos bien estructurados a la hora de formar un equipo, que sepa lo que hacer, dónde buscar, es decir, tiene todo muy planificado, ¿no? Uno de los errores quizás a la hora de formar un equipo o de intentar que tu equipo funcione en la empresa es que únicamente los quieres motivar sin nada más detrás. A ver, la motivación es muy importante, pero como te digo, tenemos que tener una estructura, tenemos que tener esos procesos, tenemos que arropar o digamos, acompañar todo el puesto de trabajo con lo que la persona quiere. Y luego no solo eso, sino también hacer partícipe en este caso al empleado, de
dónde está la empresa, a dónde quiere llegar la empresa y hacer algo que realmente se hace poco, reuniones semanales, mensuales, para ver todo eso y para hacer también partícipe a ese empleado del día a día de la empresa. Eso va a hacer que esa persona esté mucho más incluida dentro del trabajo, que esté mucho más motivada y que no acabe quemándose por estar en un barco que realmente no sabe a dónde va a llegar. Uh-huh. Pedro, si para ese empresario que hoy nos está escuchando y que a lo mejor siente que su negocio le está superando, ¿qué le dirías? A ver, yo le diría que se pasase por cualquier conferencia gratuita que está dando Level Up a nivel nacional. Al final se va a ver reflejado en todo el contenido de la conferencia. Va a haber realmente herramientas útiles para utilizar en el día a día de su empresa. Y por supuesto, algo que le recomendaría es que, si no es con nosotros, que se capacite, que se forme y que se forme en cómo crecer él como persona para hacer crecer su empresa. Y a partir de ahí, pues todo con trabajo está hecho. ¿Y qué tiene que aceptar sí o sí un empresario para empezar a cambiar de verdad? Pues una de las lo que tiene que tener claro es que el cliente tiene que ser la parte central de su producto, tiene que darse cuenta de que lo que él opine de su producto es totalmente irrelevante y tiene que darse cuenta de que tiene posibilidad de cambio por muy mentalmente cerrado que esté. Y tiene que dejarse acompañar sobre todo por personas o por empresas que estén donde él quiera estar. Uh-huh. Ya para finalizar, Pedro, recuérdanos dónde podemos ver todas esas conferencias que nos comentabas, ¿no? Que vayan a una conferencia para que sepan, nos conozcan y empiecen a intentar cambiar, ¿no? O a proponer cambiar. ¿Dónde podemos ver las conferencias? ¿Dónde las hacéis? ¿Tenéis una página donde podemos seguir un poquito? Correcto. Sí, Dime. así es. Mira, tenemos nuestra página web, ¿vale? levelupdesarrollo.com. Ahí van a poder ver todas las conferencias que estamos dando alrededor de España y también, bueno, estamos en todas las redes sociales como Level Up Desarrollo y ahí, pues, además sobre todo en redes sociales, además de recibir tips diarios y cosas que realmente resuenen al empresario, van a poder ver dónde estamos cada uno de los trainers dando vueltas por España y bueno, pues estaríamos encantados de recibirlos y de charlar un ratito con ellos y hacerles ver que es posible que tu negocio te dé ese tiempo, te dé ese dinero y te dé la posibilidad de cambiar de vida. Y al final es para lo que estamos aquí, para cambiar vidas. Pues Pedro, muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo, así que muchas gracias por haber participado en nuestro programa. Muchas gracias a ti. Un saludo. Un saludo, adiós. Chao. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.